Amigos de Tuto Contable, sean una vez más bienvenidos a un video explicativo. En la presente oportunidad voy a explicar cómo es el manejo, cómo es que se llena este sistema o pequeño sistema de planillas que he desarrollado en Excel para aquellas personas que ya han adquirido esta planilla y tienen algunas dudas de cómo es el llenado, cómo es que se maneja. Entonces, en este presente video quiero resolver todas aquellas inquietudes y preguntas que me han estado haciendo. Entonces, vamos a empezar con la explicación del día de hoy. Cabe recalcar que este sistema de planillas que he desarrollado es del régimen común. Entonces, lo primero que tenemos que llenar es, al abrir el archivo, es la parte de menú. Obviamente llenar los datos de la empresa que vamos a trabajar, como es el nombre o la razón social, la dirección, el RUC, el periodo que vamos a trabajar y obviamente el mes, ¿no? Entonces, después nos vamos a ir a llenar en la parte o en la hoja de data que aquí vamos a encontrar para todos los meses del año. Para especificar aquí en el video, vamos a realizar un ejemplo realizando en la parte o en el mes de septiembre, ¿no? Entonces abrimos el mes de septiembre y aquí ya para efectos de simplificar el video, para que no se haga tan largo, ya tengo algunos datos que he llenado previamente, ¿no? Entonces el manejo es básicamente, o acá en la tabla datas o en la hoja de datas que vamos a encontrar, son básicamente los nombres o los datos de los trabajadores que van a ingresar a planilla, ¿no? Vamos a manejar por códigos por cada trabajador. En este caso, para hacerlo más simple, por cada trabajador vamos a codificar el 001, el 002 o etcétera, o otros códigos que ustedes pueden manejar, ¿no? Entonces tenemos los datos del trabajador, ya sea el apellido, tanto paterno, materno, los nombres, el tipo de documento que es importante de acuerdo a la SUNAT. Por ejemplo, la mayoría no de acá en nuestro país, el tipo de documento es el DNI, ¿no? Entonces es el 01 y colocamos obviamente el número. También vamos a colocar el cargo o ocupación del trabajador que está ingresando a trabajar. Obviamente la fecha de ingreso. Para efectos didácticos vamos a suponer que ingresan el 1 de septiembre de este año. La situación en este caso va a ser activo. Aquí, obviamente si no está activo o ya ha sido dado de baja, entonces aquí en esta columna vamos a poner de baja o de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso está activo, es decir que está trabajando. También tenemos la fecha de nacimiento, su dirección. Estos datos básicamente los necesitamos. ¿Para qué? Para que lo tengamos ya a la mano, porque es importante cuando nosotros vamos a dar de alta en el registro. Entonces estos datos es importante porque ahí también vamos a llenar. Entonces es importante llenar estos datos. Tenemos el nivel educativo y la remuneración básica o normal que va a percibir el trabajador de manera mensual, que puede ser básica o puede ser permanente. Para efectos didácticos vamos a suponer que va a percibir una remuneración básica o normal. Estos tres trabajadores, ¿ok? Aquí vamos a llenar si tiene hijos menores para efectos de asignar la asignación familiar. Si tiene hijos menores, entonces le corresponde 93 o el 10% de la remuneración mínima vital. Aquí también tenemos que llenar en qué sistema de pensiones está afiliado, que puede ser la AFP o la ONP, ¿no? Entonces ahí, de acuerdo también a sus datos, vamos a llenar aquí el CUS, si en caso está afiliado a una ONFP, la fecha de afiliación al sistema de pensiones si es necesario, y también es necesario tener los datos de la cuenta de cada trabajador para depositarlo su remuneración mensualmente. Aquí va a ser el tipo de contrato, que puede ser en este caso a plazo fijo o plazo indeterminado. Son dos de las modalidades de tipo de contrato que existen, o si no quieren también lo pueden modificar, ¿no? Van a la pestaña de datos, a validar datos, y aquí pueden eliminar o pueden en todo caso agregar otro tipo de contrato que ustedes puedan contratar a sus trabajadores, valga la redundancia, ¿ok? En este caso, si inicia de vacaciones, vamos a poner aquí la fecha que inicia de vacaciones y el periodo o la fecha que termina también de vacaciones. Obviamente si también termina su contrato o se va a dar de cese al trabajador, también lo vamos a colocar aquí. Y el motivo, ¿no? Por término de contrato, renuncia, etcétera, etcétera. Y aquí esta columna sí es importante que coloquemos
les recomiendo que aquí la periodicidad de pago lo pongan en 30 días, ¿no? Porque cabe mencionar que para efectos del cálculo, para la remuneración o para efectos de sus liquidaciones, según a la ley establece que se hará el cálculo a razón de 30 avos. Entonces, por eso es que la periodicidad de pagos les recomiendo aquí que lo coloquen cada 30 días, es decir, a fin de mes se les va a pagar a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, ya teniendo listo esos datos, el siguiente paso sería obviamente actualizar la hoja de tasas. ¿Por qué la hoja de tasas? Porque cabe destacar que la SBS mensualmente actualiza estas tasas de la AFP, y también tenemos los aportes de parte del empleador que va a tener, tal es el caso de salud, SCTR, SIS, si lo tuviera, también la UIT y la remuneración mínima vital, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer para actualizar esta tabla? Básicamente lo que tienes que hacer es ingresar aquí, por ejemplo, al buscador comisiones AFP, y aquí está comisiones AFP, y ahí vais a ir actualizando, ¿no? Entonces en este caso, como es de septiembre, vamos a hacer septiembre, buscamos y actualizamos. Entonces todos los datos los trasladamos a esta tabla. Yo ya lo tengo actualizado y obviamente eso se tiene que actualizar todos los meses, ¿no? Entonces es importante que actualices esta hoja, ¿no? ¿Para qué? Para que esto nos va a servir para calcular su AFP en los periodos que estamos calculando. Y una vez actualizado el sistema de pensiones, nos vamos a la hoja de tareo. Aquí sí vamos a llenar todos los datos. En este caso estamos haciendo de septiembre. Abrimos la hoja de septiembre. Aquí colocamos 1, 2, 3, como tenemos 3 trabajadores para el ejemplo. Y aquí la fecha de descanso vamos a colocar con una D. Normalmente la fecha de descanso de cada trabajador son los domingos, ¿no? Entonces colocamos la D para todos los trabajadores, o el día de descanso los domingos para todos los trabajadores. Colocamos ahí hasta el final. Ya, entonces tenemos ahí, ya una vez colocado la D de descanso para todos los trabajadores, lo demás lo vamos a dejar en blanco, salvo, o tal es el caso que, por ejemplo, durante el mes haya faltado en algún periodo. Por ejemplo, primero vamos a explicar así, después te explico si ha tenido faltas o ha trabajado inclusive en días feriados, ¿no? Hasta ahí, entonces, la información que tenemos. Nos vamos a la parte final. Nos fijamos que la remuneración básica que tiene el trabajador, en este caso, es de 3.593. ¿Por qué? Porque tiene asignación familiar y su remuneración básica, ¿no? 2.800, por ejemplo, 2.893. Pero si en caso el trabajador faltara, entonces nosotros colocamos, por ejemplo, faltó el miércoles 23, lo ponemos F, ¿no? O quizás vamos a suponer que en este septiembre, aunque no es el caso, pero hubiese habido un feriado y el trabajador ha trabajado en el día de feriado, entonces lo colocamos T de trabajo. Ahí automáticamente, aquí como vemos, se actualiza. Y si nos vamos a la parte final, los demás datos no es importante que modifiquen, ¿no? Porque se calcula automáticamente. Ahí tenemos las modificaciones, los cálculos. Ahora, es importante también mencionar que si el trabajador hace horas extras, o en todo caso llega tarde, aquí por ejemplo, acá en esta columna tenemos que colocar las horas que llega tarde durante el mes, ¿no? Por ejemplo, durante el mes ha tenido 4 horas de tardanza, 5 por ejemplo, y 4 horas. Y también ese trabajador ha hecho horas extras, ¿no? En el caso del régimen común, las 2 primeras horas se paga al 25% y el excedente de las 2 primeras horas se paga al 35%. Vamos a suponer que este trabajador ha hecho al 25% 4 horas durante el mes, por ejemplo 2 nomás, 2. Y vamos a suponer que durante también el mes ha hecho este trabajador horas extras del 35%, 4 horas, 1 hora y 1 hora, ¿no? Eso lo llenamos automáticamente, o manualmente, perdón. Y automáticamente se va a calcular, como podemos estar apreciando aquí, se va a calcular, no es necesario que nosotros calculemos ya, y se va a actualizar su remuneración básica bruta. Ok, entonces eso es importante que tengan en cuenta o en consideración para llenar esos datos. Ya una vez llenado esos datos, ahora sí nos vamos en sí a la planilla. Nos vamos al mes de septiembre y aquí colocamos el 1, el 2, el 3, ¿no? Como vemos, automáticamente, una vez de haber llenado todo el tareo del trabajador, se va a calcular automáticamente, ¿no? Ahí tenemos. Ahora, me estaban preguntando, algunos trabajadores están afiliados al SIS, ¿no? Es decir, que no
están en salud. Al CIS cabe mencionar que el 50% lo paga la empresa y el 50% lo paga el Estado. Entonces la empresa lo que va a pagar si está afiliado obviamente al CIS, o la empresa está afiliado o tiene acreditación de estar en la REMIP y está afiliado en el Ministerio de Trabajo, entonces lo que le corresponde es el 15%. Y si esto pasa, entonces salud ya no le correspondería. En este caso lo que tenemos que hacer es borrar este dato, que este trabajador que está afiliado al CIS, entonces solamente para tener afiliado o que tenga seguro al CIS, ¿no? Entonces puede darse el caso, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora si quiero dejarlo la planilla como está, solamente arrastro la fórmula hacia arriba, ¿no? O al revés, ¿no? De arriba hacia abajo, que es lo mismo. ¿Ok? También es importante que tengas en cuenta acerca del seguro vida ley. En este caso es de acuerdo ya al seguro que contrates. Vas a colocar aquí de acuerdo al porcentaje también. Obviamente si tienes también CTR también vas a colocar de acuerdo al porcentaje. Y aquí también te voy a explicar acerca de la renta de quinta categoría. Aquí tienes que llenar por trabajador. Por ejemplo, vamos a hacer de este trabajador que está a una remuneración básica de 3.500 y tiene asignación familiar. Entonces lo que tenemos que hacer, esto obviamente se hace a principios de año, si va a durar todo el año, por ejemplo 93 soles, pero como en este caso el trabajador ha ingresado a trabajar en septiembre, ya no es necesidad de calcular o hacer la provisión de renta de quinta categoría. Pero si se da el caso, por ejemplo, para el otro año tienes que calcular la renta de quinta categoría. Colocamos su provisión de su sueldo mensual. Si tuviera otra alimentación principal y otros sueldos computables, obviamente le vamos a colocar aquí y automáticamente entonces nos vamos hasta la parte final y ya se ha calculado la retención que se tiene que hacer. Esto obviamente se va a colocar en la planilla en esta columna, ¿no? En donde dice retenciones de quinta, lo vas a colocar mensual, mes a mes por cada trabajador, si en caso superarán las 7 UITs. Ese es en cuanto a la retención de quinta categoría, como te especifico, siempre y cuando el trabajador va a durar o su contrato empieza desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero en este caso, para el ejemplo, como hemos hecho el 1 de septiembre, no es necesario calcular la renta de quinta porque obviamente no superaría las 7 UITs hasta diciembre. Bien, ahora si queremos, por ejemplo, calcular la planilla del siguiente mes, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, de octubre. Abrimos octubre y ningún trabajador ha cesado, ¿no? O sea, siguen los 3 trabajadores trabajando. Lo que vamos a hacer es copiar todas estas filas, control C, y nos vamos y lo pegamos aquí. Ya está. No ha cambiado los datos siguen lo mismo, y vamos a suponer que este trabajador termina o renuncia. No vamos a suponer que aquí renuncia el 31 del 10 del 2020. ¿Esto con qué fin lo hago? Para explicarte en el caso de liquidaciones que tienes que hacer a este trabajador. En este caso renuncia, el motivo de cese, renuncia, ¿no? Ahora entonces nos vamos a la liquidación. Vamos a liquidar en este caso el 10, colocamos el 10, que trabajador el 3. Ahí automáticamente también nos va a calcular, ¿no? Como vemos, apreciamos aquí, nos vamos acá nos falta jalar octubre, obviamente nos vamos a data, nos falta llenar data. También tenemos que actualizar las tasas de octubre. Cabe mencionar que tenemos que actualizar las tasas de octubre. Nos vamos a tareo también. Vamos a suponer en tareo, abrimos octubre, colocamos 1, 2, 3 y también colocamos los días de descanso que van a ser los domingos con la D. Bien, ya automáticamente entonces el tareo se ha completado si colocamos los días de descanso. Si tienen también obviamente días faltados o trabajan en feriados, si es que lo hubiera, también vamos a colocar como te expliqué anteriormente. Entonces ya una vez colocado nos vamos a la planilla de octubre y como vemos automáticamente se ha determinado su planilla. Ok, entonces ahora sí nos vamos a la hoja de liquidaciones y ahora sí vamos a encontrar todos los datos que como te especifiqué, el trabajador ha renunciado. Aquí tenemos motivo de cese, renuncia, periodos de trabajo 2 meses. Automáticamente la planilla te va a calcular, ¿no? Y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es solamente llenar de forma manual el periodo de gratificación percibida. En este caso
como solo ha trabajado septiembre y en octubre ha renunciado, no tiene el promedio de gratificación percibida y automáticamente los demás datos se ha llenado y tiene una liquidación a percibir este trabajador de, en este caso, 1477. Ahora nos vamos a la cuestión de boletas y aquí vamos a digitar el mes que queremos imprimir las boletas. Por ejemplo, el 10 queremos del trabajador 2 y automáticamente todos los datos se nos va a llenar. El neto a párvulo en este caso es de 2436. Verificamos, es el trabajador 2. Verificamos en octubre, el trabajador 2, 2436, 2436, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto al manejo de este pequeño sistema que he desarrollado para las personas que han adquirido. Como vuelvo a mencionar, me estaban preguntando cómo es el manejo o he llenado. El que desea adquirir obviamente este pequeño sistema, toda la información le voy a dejar en la cajita de comentarios, o también me pueden escribir por el WhatsApp, que también lo encuentran en el Facebook del canal. Bien, eso es lo que les quería explicar para aquellas personas que tenían duda. Como les vuelvo a especificar, espero que con este presente video haya quedado todo claro, y si es así también no duden en dejarme todos sus comentarios, que estaré aptos para resolverlos. Hasta la próxima.